Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. En esta ocasión el tema será el método hermenéutico. La hermenéutica es una corriente filosófica y una metodología que se centra en la interpretación y comprensión de las diferentes creaciones del ser humano, la cual debe su nombre al dios griego Hermes, quien era el encargado de interpretar y comunicar correctamente los mensajes de los dioses a los seres humanos. Inicialmente la hermenéutica surge como una técnica de interpretación de textos religiosos, sobre todo en la exégesis o interpretación de la Biblia, ya que en la época del Renacimiento los impulsores de la Reforma Protestante consideraban que no solo el Papa y algunos integrantes de la Iglesia Católica debían interpretar y comunicar los mensajes de Dios, sino que esa tarea debía estar abierta a otras personas interesadas en revelar sus significados. Asimismo, en esta época también tuvo lugar el humanismo, por lo que hubo especial interés en las obras del pasado, lo que llevó a la hermenéutica a extenderse a la interpretación del derecho y a las obras clásicas de la antigua Grecia y Roma. En el siglo XIX, el filósofo Friedrich Schleiermacher sentaría las bases de la hermenéutica moderna gracias a su método o círculo hermenéutico. A lo que cabe cuestionarnos, ¿en qué consiste esta metodología? Schleiermacher propone establecer una relación entre la totalidad de un texto y sus diferentes partes, ya que resulta importante conocer y comprender cada parte para comprender la totalidad de la obra. Pero igualmente es necesario conocer y comprender la totalidad de la obra para comprender cada una de sus partes. En otras palabras, establecer un diálogo entre estos dos aspectos para alcanzar una mayor comprensión. A palabras de este pensador, ser capaces de comprender la obra incluso mejor que su propio autor. Sin embargo, esto último no es posible, ya que no podemos conocer todo el pensamiento y subconsciente del autor, ni todo su lenguaje. Posteriormente, el filósofo Wilhelm Dilthey comenzaría a extender el estudio de la hermenéutica a otros ámbitos del ser humano como lo son el arte, la historia, la religión, etc., puesto que él consideraba que todas estas creaciones nos permiten comprender la cultura y la historia humana, ya que se trata de expresiones del espíritu de quienes las realizaron, así como la relación que establecieron los seres humanos de estas épocas con el contexto propio de su momento histórico. No obstante, esto no es tarea sencilla, debido a que no podemos viajar al pasado, tampoco podemos conocer completamente las intenciones del autor, pero podemos aproximarnos a su comprensión desde nuestra propia época y cultura, encontrando similitudes entre lo que vivimos en el presente y las obras del pasado, pues finalmente se trata de vidas, experiencias y culturas humanas. Por otra parte, el filósofo Martin Heidegger consideraba que la hermenéutica no solo se debe limitar a la interpretación de textos y manifestaciones culturales e históricas, sino también se debería ocupar para la interpretación del intérprete, es decir, del ser humano. De acuerdo con este pensador, somos seres interpretativos por naturaleza, y por consiguiente deberíamos ser capaces también de interpretar a nuestro propio ser, nuestra propia existencia. Para ello, Heidegger retoma no solo la idea del círculo hermenéutico para establecer una relación entre la obra y su contexto, sino también el pensamiento de Nietzsche al considerar que todo es una interpretación. Adicional a lo ya mencionado, uno de los pensadores más destacados de la hermenéutica fue sin duda George Gadamer, quien es considerado como el padre de la hermenéutica filosófica. Dicho pensador tuvo una gran influencia de Martin Heidegger, y en su obra Verdad y Método ampliaría aún más los horizontes de la hermenéutica al buscar la interpretación y la comprensión de todo, puesto que sostenía la idea de que este mundo es una gran obra producto del lenguaje en la que cada uno de nosotros participamos de alguna manera. Para esto, Gadamer retomaría el círculo hermenéutico, pero no solo para establecer una relación entre la totalidad de la obra y sus partes, sino las diferentes interpretaciones que se pueden realizar desde la cultura, el lenguaje y el contexto histórico. Igualmente rechazaba el intentar conocer las verdaderas intenciones del autor y el subconsciente del mismo como lo planteaba Schleiermacher, sino que sostenía que es más importante el establecer un diálogo entre la obra y el intérprete para encontrar los diferentes significados a partir de la interpretación y llegar a una comprensión que nos aproxime a la verdad. Pero para esto, Gadamer, a diferencia de Heidegger, daría especial relevancia a la tradición, las creencias y los prejuicios del intérprete, al considerarlas fundamentales en este proceso, ya que constituyen la realidad histórica en la que se encuentra inmerso el intérprete. La historia no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a la historia. Por lo tanto, son el punto de partida que tiene el intérprete para la comprensión de la obra, y sobre todo este pensador da especial relevancia a los prejuicios, ya que a diferencia de otros autores, no los veía como algo necesariamente malo o irracional. Sin embargo, es cierto que hay prejuicios que nos pueden facilitar la comprensión y otros que nos la pueden obstaculizar, a lo que cabe cuestionarnos.
¿cómo podríamos diferenciar entre los prejuicios que nos dificultan la comprensión de los que nos la facilitan? Para ello es necesario el círculo hermenéutico, en donde el intérprete establezca un diálogo con la obra, es decir, haga una revisión de la misma. Y esta, al pertenecer a otra época, contexto y circunstancias diferentes, el intérprete comenzará también a hacer una revisión de los propios prejuicios, de los cuales puede que no sea consciente por estar inmerso en ellos, producto de su tiempo y su cultura. Y a medida que vaya haciendo más revisiones, diálogos e interpretaciones de la obra, las concepciones que tenga de esta irán cambiando y se irá aproximando a una comprensión más completa. En otras palabras, al alcance de una verdad. No obstante, a diferencia de otros autores que aspiran a conocer la verdad absoluta, Gadamer sostenía que la verdad es algo móvil, porque cada interpretación será diferente, auténtica, y por tanto habrá quienes puedan encontrar respuestas que otros no, y viceversa. Además de que se trata de una verdad producto del lenguaje, y uno de los principales objetivos del lenguaje es el entendimiento mutuo que está sujeto al diálogo y por consiguiente a los acuerdos o consensos a los que se llegan, los cuales pueden modificarse a medida que se abran otros diálogos e interpretaciones que respondan a otras necesidades e inquietudes propias de otro tiempo o contexto histórico. Cabe destacar que la hermenéutica ha tomado gran relevancia en el estudio de la filosofía debido a la importancia de saber qué significa algo, la comprensión y la búsqueda de la verdad, lo que llevó a varios pensadores como Paul Ricoeur, Mircea Eliade, entre otros, a profundizar en su estudio y a convertirla en parte fundamental de su pensamiento, y sobre todo debería cobrar especial relevancia en la actualidad debido a las interpretaciones de diversas obras escritas y audiovisuales que se han alejado de la comprensión y la búsqueda de la verdad, para centrarse en su cancelación en nombre de la corrección política y la defensa de ideologías específicas, sin que haya una intención de apertura al diálogo y al consenso. En conclusión, la hermenéutica, al igual que otras posturas filosóficas, tiene como objetivo alcanzar la verdad. Sin embargo, pretende hacerlo a partir de la interpretación producto del diálogo y la comprensión de las diferentes obras que ha creado el ser humano, tomando como base nuestros prejuicios y llegar a una verdad no absoluta, sino dialogada, que puede modificarse porque se basa en el entendimiento, el cual es uno de los principales objetivos del lenguaje. Igualmente, cada uno de nosotros puede participar en el círculo hermenéutico, y no solo quedarnos con interpretaciones que realizaron otras personas, puesto que, igualmente, formamos parte de esta gran obra llamada mundo. Pero ahora ha llegado el momento de que des tu opinión. ¿La hermenéutica será el mejor camino para alcanzar la verdad? ¿Por qué? Además de ciertos prejuicios, ¿qué otras dificultades podría enfrentar la interpretación y la comprensión correcta de una obra? Deja tus respuestas en los comentarios. Eso ha sido todo en esta ocasión. Espero tengan un excelente día y hasta la próxima.